Bueno, chicos, vamos entonces a dar inicio a esta sesión remota, ¿sí? Para la clase número 7 de Inglés 2, ¿sí? Comentarles que nos queda faltando entonces la última sesión en la cual vamos a realizar eh, esa parte que tiene que ver con autoevaluación, ¿sí? De todo este nivel que hemos hecho. Y ese final quiz, ¿sí? Del cual van a tener mucho más detalle en la próxima sesión. La invitación es a no perderse la sesión que viene para que podamos terminar de la mejor manera el curso como tal, ¿cierto? El día de hoy pues cerramos esa parte de las temáticas con algo que tiene que ver con el futuro, ¿cierto? Estamos hablando de futuro aquí en esa parte final del curso. Entonces, vamos a terminar con un tema que tiene que ver con futuro e ING. Ando, que ya algunos conocemos. Este tema pues no va a estar incluido en el quiz, así estaba programado desde el inicio, que este tema no estuviera involucrado en el quiz, precisamente por el inconveniente que vamos a tener con lo del día festivo. Entonces, desde el inicio no contábamos con este tema en ese final quiz que vamos a tener la próxima clase. El día de hoy vamos entonces a revisar, vamos a dar ese recorrido, ¿sí? Ese recorrido por la plataforma Moodle, ¿sí? Para que ustedes vean cuáles son los archivos, para que ustedes vean dónde va a quedar la información y que tengan acceso las veces que quieran a esta información. ¿Listo? De igual manera quedo bastante pendiente y muy atento a los canales de comunicación que tenemos, como lo son el foro, ¿sí? De arriba del inicio, que se llama consultas, avisos y novedades generales, y del grupo de mensajería instantánea que hemos venido manejando, ¿cierto? De acuerdo pues a las opiniones de la mayoría de los que aportaron, iniciamos esta sesión remota de la tutoría. ¿Listo? Voy entonces a dejar de compartir por acá para que empecemos a hacer ese recorrido por la plataforma Moodle. Por la plataforma Moodle. Bueno, tenemos plataforma Moodle por acá. Echarle un vistazo así rapidito, que podamos dejar claro, ¿sí? Cómo estamos. Entonces aquí está el foro que les mencionaba, donde hablamos de consultas, avisos y novedades generales, ¿sí? Lo que nos va a permitir entonces comunicarnos, ¿ok? Si no pretendes usar el foro, también está el grupo de mensajería instantánea, no va a haber ningún problema, pero ambos canales de comunicación están por ahí. ¿Listo? Aquí está mi información de contacto para que por favor en horario habilitado me contacten para dudas, preguntas o comentarios que tengan, ¿cierto? Y tenemos las fechas de inicio y de cierre del curso. Hoy estamos por acá en esta partecita que tiene que ver, la número 7, con esa parte final del futuro. Por aquí ya estaba señalado en rojo que vamos a tener esta contingencia. La encuesta de tutoriales virtuales, para los que no la hayan completado, el esquemita de los porcentajes, ¿sí? Ya estamos entonces por acá, pensando en ese 20% final que vamos a tener la próxima sesión, y también en esa carpeta de seguimiento que ustedes me van a entregar la próxima sesión. Ya les daré, la próxima clase les daré todos los detalles sobre cómo va a funcionar eso. Vamos entonces a darle scroll down, hasta llegar, tenemos los temas del futuro, going to y will, esos dos van a estar incluidos en ese quiz que vamos a tener al final. Y llegamos a la sesión del día de hoy, ¿sí? Que tiene que ver con ing for future, que en los libros va a aparecer como progressive tense for future. Tenemos la presentación que vamos a revisar el día de hoy, progressive, talking about the future plans, o future in general. Tenemos por acá workshop, present continuous, future arrangements, ¿sí? Esta era una actividad que teníamos entonces diseñada, ¿sí? Para la sincronía. Esta que la estamos haciendo de manera remota, solo vamos a incluir la número 1 y la número 3, ¿sí? De la cual vamos a conservar solo la número 3 para la carpeta de evidencias, ¿ok? Vamos a ahorita revisar cómo se ve. Antes de irnos de aquí a esta pantallita de Moodle, ¿sí? Antes de que empecemos a revisar el tema, vamos a hablar de
así por encimita para mencionarles, self-assessment, ¿sí? En final quiz. Vamos a tener entonces una parte de autoevaluación, la cual ustedes van a subir a este espacio, ¿sí? La próxima sesión les doy muchos más detalles de cómo va a funcionar. Simplemente quiero informarlos como para que ustedes estén algo enterados, ¿sí? De manera, algo grosso modo, ¿sí? Que ustedes estén enterados. Vamos a tener dos espacios, uno de reflexión, ¿sí? Con esta presentación, y vamos a tener este formatico que vamos a completar aquí durante la sesión, junto con unas preguntas, ¿sí? Que ustedes deben entregarme en este espacio. También tenemos ya listo esa parte de Final Quiz, ¿sí? Donde vamos a realizarlo en el tiempo de la tutoría, vamos a realizarlo en la próxima sesión, ¿sí? ¿Para qué les muestro? Bueno, esto todavía ustedes no lo ven, todavía no está habilitado para ustedes. En la próxima clase lo habilito con el tiempo, ¿sí? Vamos a tener unos 60, 50 minutos para resolver ese quiz. Todavía no está habilitado, como les digo. La idea es entonces que ustedes vean qué es lo que vamos a hacer en la próxima sesión, ¿sí? Y se tomen su tiempo de revisar los videos anteriores, de preguntar, de hacer cuestionamientos, ¿sí? Ejercicios que no tengan por ahí desarrollados que les sirvan como para practicar para ese quiz que vamos a tener la próxima sesión. ¿Ok? Quedo muy pendiente de las preguntas, vuelvo y les digo, para los canales de comunicación que tenemos. Voy entonces a empezar con esta PowerPoint presentation, which is called Progressive Talking About the Future. Voy a dejar de compartir por acá para empezar a revisar esa presentación. Alors, let me minimize here, and I will click on full screen so we can check it out. Yes. Voy a devolverme bien al inicio para que revisemos todos los detalles de esta presentación sobre qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, vamos a ver si estamos. Bueno, ya llegamos al inicio. Vamos a hablar de present continuous for future tense. Este present continuous es el mismo present progressive, ¿sí? Son nombres diferentes, son palabras diferentes para el mismo tiempo verbal, ¿sí? Para el mismo, la misma forma que es el ing, pero esta vez la vamos a ver desde el futuro, cómo se puede utilizar para el futuro. Nosotros en español normalmente no lo hacemos, ¿sí? Por lo que puede generar un poquito de confusión, pero si le ponemos un poquito de atención a los detalles, vamos a entender cómo funciona. Tenemos, we can also use the present continuous to talk about what is going to happen. Okay, for example, tonight, tomorrow, or next week. ¿Sí? Nosotros entendemos, ¿sí? Que ese ing, ¿sí? Este ing que está, vamos a señalarlo, un segundito. Este ing que está por acá, playing, painting, ¿sí? Es la terminación ando, endo de las acciones, ¿sí? Esas acciones que terminan en ando, endo, yo las formo con ese ing, ¿sí? Normalmente yo utilizo el ing para describir lo que está pasando, lo que está sucediendo. Sin embargo, con la parte final de las oraciones, yo puedo moverme del presente al futuro, ¿sí? Vamos a leer hasta acá, hasta la palabra tense. I am playing tennis. Hasta aquí yo me doy cuenta que estoy en el presente. Yo estoy jugando tenis. Bastante claro. Pero si yo le agrego una expresión de tiempo al final, pues ya no estoy hablando en presente, sino que me moví al futuro cercano, ¿sí? Yo ya no estoy jugando tenis hoy, ¿sí? Yo estoy jugando tenis mañana, ¿sí? Es decir, que esta acción no está sucediendo en el momento, sino que va a suceder, va a estar sucediendo, ¿sí? Mañana. Nosotros en español no utilizamos mucho esta forma, por eso puede que haya confusión. Sin embargo, lo único que hay que tener en cuenta, ¿sí? De manera detallada, es esa finalización. Lo que me lleva a mí a darme cuenta que esa acción, esa situación, esa actividad no se está llevando a cabo,
hoy, sino en el futuro cercano. Example number 1, I am playing tennis tomorrow. Yes, tomorrow in the morning, tomorrow in the night, whatever. Example number 2, she is painting her kitchen. Hasta acá, hasta la palabra kitchen, yo estoy hablando en presente. She is painting her kitchen. Tonight, es decir, que no está sucediendo, ella no está pintando en este momento, ella lo va a hacer, eso va a estar sucediendo. Ella va a estar pintando su cocina esta noche. Todavía no se ha realizado, se va a realizar en el futuro cercano. She's painting her kitchen tonight. ¿Listo? Entonces, eso nos va a dar bastante claridad. Pero, ¿cómo funciona? Ya vimos el detalle más importante, pero ¿cómo funciona? Vamos a darle clic por aquí para que me deje continuar. ¿Cómo funciona? I am cooking pasta tomorrow. She is washing her car tonight. She is visiting her grandmother or grandma next week. ¿Ok? Siempre debo tener en cuenta cuándo va a suceder en el futuro cercano. Si yo no utilizo esa expresión de tiempo al final, pues simplemente no voy a estar hablando de futuro, sino que estaré todavía en el presente. Estaría describiendo algo del momento, algo que está sucediendo. Pero como les decía, importante recordar, ¿sí? La partecita del verbo to be. Aquí viene la importancia, ¿sí? de esa función del verbo to be, de las funciones que tiene el verbo to be, ya que es la base, ¿sí? Para muchas estructuras que vamos a ir viendo, muchas funciones que vamos a ir también practicando de ahora en adelante, ¿sí? Si yo manejo el verbo to be, pues va a ser un poquito más sencillo para mí entender algunas funciones y formas que vienen más adelante. So remember, I am, she is, he is, you are, we are, they are. ¿Ok? Si yo tengo claras estas parejitas, voy a formar las frases de manera muy clara. ¿Cómo? Bueno, vamos a practicar un poco por acá. Tenemos verbs in present. We need to make them future. Para hacerlas futuro, yo tendría que tener en cuenta dos aspectos. Primero, agregar ing, ¿sí? Y segundo, y más importante, agregarle esa expresión de tiempo, ¿sí? Obviamente después de haber marcado el verbo to be correctamente. Yo aquí no podría decir I is washing, siempre va a ser I am, como ya lo habíamos visto en el nivel 1, ¿ok? Vamos a completar por acá. Example number 2, we have cook, yes, the verb cook. I am going to use the verb to be. She, see, she is cook. I'm going to use ing. She is cooking pasta, yes, for Sunday's dinner. Ok, ella va a estar cocinando, ¿cierto? Ella está cocinando pasta, ¿sí? Para la cena del domingo, ¿cierto? También puedo colocar on. She is cooking pasta on Sunday's dinner, ¿cierto? Esa acción no se está desarrollando en este momento. Va a suceder, ¿sí? Va a estar sucediendo el próximo domingo, en esa cena del domingo, ¿ok? Puedo también utilizar otros sujetos, ¿cierto? Hablar de otras personas. Yo puedo decir Juan is playing, ¿sí? Con ese ing que yo necesito. Después de haber agregado el verbo to be. Juan is playing, yes, football, yes, tonight, yes, Juan is playing football tonight, ¿ok? Negative, claro que sí, puedo hacer las negativas. Vamos a utilizar el verbo visit. Voy a decir, por ejemplo, Pablo isn't, ¿cierto? Ese isn't, que es lo mismo que decir is not. Pablo isn't, Pablo is not, yes, going to concerts during, yes, is not going to concert next month, okay, next month. ¿Cuál fue la expresión de tiempo acá? Next month, ya no estoy hablando en presente, me moví al futuro cercano un mes, ¿sí? Pablo isn't
o is not going to concerts next month. Importante, manejar el verbo to be, the verb to be, positive, negative or questions, ¿sí? También puedo utilizar esa estructura para preguntas. ¿Qué hacemos? Bueno, ya no voy a decir I am, sino am I, en el caso de una pregunta. Ya no voy a decir she is, sino is she, etcétera, etcétera. Vamos a utilizar otro ejemplo. A ver, Natalia, por ejemplo. So, let's say, como Natalia, estamos hablando de ella, ¿sí? Entonces podríamos decir she is. Al estar formulando una pregunta, tengo que invertir esa posición. Is Natalia going to, yes, going to university tomorrow? Tomorrow, yes. Is Natalia going to university tomorrow? Y van a haber dos opciones. Yes, she is. O la otra opción es no, she isn't. ¿Listo? Positive or negative. There is no problem. ¿Ok? Para formular una pregunta. ¿Ok? Entonces, ya vemos que radica muy fundamentalmente en la importancia de manejar el verbo to be. Drive. Drive. Podemos utilizar drive de cualquier manera, como hemos visto, positive, negative, or questions, ¿ok? Questions too. Let me think, Karen, yes, is not driving, yes, is not driving to work next Monday, okay? Karen is not driving to work next Monday, okay? Aquí puedo, como les decía ahora, utilizar la contracción en el caso de que yo lo quiera hacer así. Recordemos que esas contracciones son del lenguaje conversacional, del lenguaje rápido, ¿sí? Precisamente para eso existen, para hacer una comunicación mucho más rápida, diferente pues de is not, que como no es contracción se consideraría un poco más formal. Aquí abajito tenemos que podemos variar, como lo hicimos acá. En lugar de escribir I, he, she, we, they, etc., yo los puedo reemplazar con diferentes tiempos, con diferentes nombres. En lugar de he puedo decir Pablo, en lugar de she puedo decir Karen, Natalia, etcétera, etcétera. Y también puedo utilizar tiempos diferentes, tomorrow, tonight, next week, next month, next Monday, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esto funcionaba entonces para movernos del presente al futuro simplemente con la parte final de las oraciones. ¿Ok? Vamos a ver, tenemos otra tablita de estas por acá, ¿sí? Para que revisemos. La idea es hacer ese cambio de manera correcta con ing. ¿Listo? Bueno, vamos a anotar por acá dance. Dance, dance, dance. Tenemos we are not dancing next weekend, ¿cierto? El próximo fin de semana, ¿sí? Por toda esta situación, no podríamos estar. We're not dancing in the disco, for example, next weekend. Yes, we're not dancing in the disco next weekend. Importante para resaltar acá, nosotros vemos que el verbo dance termina en una E, ¿sí? Como yo no puedo dejar este diptongo, ¿sí? Un diptongo es cuando yo tengo dos vocales, ¿sí? No puedo dejar que se forme este diptongo por efectos pues, de pronunciación, etcétera, etcétera. Yo remuevo esa vocal y continúo con el ing. We are not dancing in the disco next weekend. ¿Sí? Revisemos el ing, por ejemplo, en el verbo play, ¿sí? Y, por ejemplo, en el verbo study, ¿yes? Study, ¿sí? Estos verbos van a conservar esa Y sin ningún inconveniente. Playing, studying, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque puede que haya sonidos de vocales, pero sí son claramente diferenciables, ¿sí? Porque puede que surja esa duda normalmente, profe, entonces play
lo tengo que cambiar para que, no, estos, en el caso de play, en el caso de study, cuyas cuyas is griegas están precedidas por una vocal, ustedes ven aquí la vocal A, no necesito cambiar esa I por Y, esa Y por I latina, no necesito cambiarla, porque suenan de manera diferente, no hay problema, lo mismo en el verbo study, no necesito hacer modificaciones. Ok, hablemos de cook, podríamos decir they, vamos a utilizar un pronombre plural, they are not, they are cooking uh, instead of going, they are cooking tomorrow. ¿Qué estarán cocinando? They are cooking lasagna, for example. Lasagna tomorrow instead of going to a restaurant. ¿Ok? Ellos, ¿cierto? estarán cocinando, ¿sí? Lasaña mañana, esto sería la expresión de tiempo, y yo ya le quise agregar otro complemento, en lugar de ir a restaurantes, ellos van a cocinar en su casa. Si yo no quiero complicarme, simplemente lo dejo hasta acá. They are cooking lasagna tomorrow, yes, to avoid the visit to a restaurant. Play, como les decía entonces ahorita, yo no voy a modificarlo. I am playing, yes, video games tomorrow, all day. ¿Sí? Digamos que todo el día se va a realizar esa acción, se va a estar realizando. Recordemos entonces el ing y el verbo to be que debe estar ahí. Carry, ese verbo llevar, ese verbo cargar, tampoco lo voy a modificar, no hay necesidad de modificarlo, solo agregar ing. I am not, ¿sí? Que si lo quisiéramos contraer, yo podría decir de alguna manera ain't, ¿sí? Bastante informal, ese ain't. Vamos a dejarlo así. I am not carrying, yes, any bags next vacations, ¿sí? Or next vacations. Es decir, que en esas próximas vacaciones yo no voy a estar cargando ningún bolso, ni maletas, ni paquetes, ¿sí? ¿Cómo me moví al futuro? Utilicé next vacations. Go, ese verbo go, ¿sí? Aunque termine en vocal, no lo puedo modificar, ¿cierto? Entonces yo voy a decir the boys are going to the beach next December, yes. Okay, next vacation, next December, the boys are going to the beach, ¿cierto? Aquí tenemos el ing por acá y tenemos también el verbo to be. The boys are going to the beach next week. Por último, ese verbo pintar. We are not painting con ese ing. We are not painting our house, yes, next year. Sí, es decir, que el próximo año no se va a realizar, no se va a estar realizando esa acción. ¿Ok? Listo. Vamos entonces a jugar por acá. Ya saben que si hay dudas, preguntas en algún momento, por favor me contacten, sea por el foro, ¿sí? O por la plataforma. Aquí teníamos entonces otra. Les dejo esta como práctica a ustedes para que me muestren entonces, ¿sí? Esto no es obligatorio, simplemente quiero ver cómo nos va entendiendo este tema. ¿Listo? Estas las podrían completar y así conocer estos verbos que están acá, el verbo catch, hug, practice, spend, buy, paint, etcétera, etcétera. Hablemos ahorita de fanboys. Este fanboys es un, pucha, se me olvidó la palabra, acróstico, acrónimo. Bueno, está entre esas dos. Vamos a llamarlo
acróstico, creo que es la correcta, para las conjunciones. Las conjunciones son esas palabritas que a mí me ayudan a linkear, ¿sí? Que me ayudan a unir, que me ayudan a juntar una frase con otra, ¿sí? En los libros de gramática se llaman conjunctions, las conjunciones. Tenemos for, ¿sí? Que puede tener 4 significados. El primero es para, el segundo es por, el tercero es porque y el último es durante. ¿Ok? Para, por, durante y porque. Para, por, durante y porque. Example, I am driving for 2 hours next Friday. Es decir, que el próximo viernes se va a estar realizando una acción. Bueno, la de conducir, ¿sí? Yo estoy conduciendo, literalmente si traducimos, yo estoy conduciendo durante 2 horas el próximo viernes. Es decir, que el próximo viernes se va a estar llevando a cabo esta acción. And me sirve a mí para unir, ¿cierto? De manera coherente yo digo y. En español tenemos y. You are studying and working from home tonight, ¿cierto? Vamos a estar realizando 2 acciones. La primera estudiando y la segunda trabajando, pero en el futuro, esta noche, tonight. ¿Sí? Suponiendo pues que estamos en otra parte del día, ¿sí? Podemos estar en la mañana y expresar que se van a realizar estas 2 acciones en la noche. Nor, ¿sí? En español podría funcionar como ni, ni, y nos va a servir como, como conector también, como conjunción. He is not cooking nor cleaning tomorrow, ¿sí? ¿Cuál es la característica? Bueno, yo para utilizar nor tengo que tener un antecedente negativo, es decir, primero tengo que mencionar algo en forma negativa y luego utilizaría ese nor. He is not cooking nor cleaning, es decir, que no se va a estar realizando él no va a estar realizando esta acción ni tampoco esta acción de acá, ¿cierto? Importante recordar, un antecedente negativo puede ser is not, puede ser are not, ¿sí? Y luego utilizar el nor. But, ese but, tenemos 2 significados para él. El primero es pero, el segundo es menos, ¿sí? Example, she is visiting her relatives, que hablamos de parientes. She is visiting her relatives, but not this year, ¿ok? Es decir, que ella va a visitar, ¿cierto? Va a estar realizando esa visita a sus parientes, pero no este año, ¿sí? O menos este año, ¿sí? Es una acción que este año no se va a realizar. Este but funciona más como una conjunción de contraste, ¿sí? Me va a contrastar lo que está en la primera oración con lo que está en la segunda. Podríamos hablar de contraste. Or me va a ayudar a mí a unir 2 opciones, ¿sí? We are cleaning our houses tonight or tomorrow, ¿cierto? Yo tengo 2 opciones para este plan futuro. Esta noche se puede realizar, ¿sí? O mañana, aún no está decidido de acuerdo a esta frasecita. Tenemos yet, ¿sí? Aquí en yet puedo decir they are not going back to the university rooms yet. Ese yet va a funcionar como aún o todavía. Aún o todavía nos va a funcionar ese yet. They are not going back to university rooms yet. No estamos regresando a esas salas, a esos salones de la universidad todavía, ¿sí? Es decir, que esto no va a estar sucediendo aún o todavía. So, ¿sí? Vamos a tener infinidad de traducciones, pero puede ser una conjunción a manera de consecuencia, ¿cierto? Los centros comerciales, in this case malls, are closing tomorrow, so I am staying at home. Bueno, como va a estar sucediendo esta eventualidad, que estarán cerrados, van a estar cerrados o están cerrando mañana,
Por lo tanto, en consecuencia, de manera que yo me estoy quedando en casa, es decir, que no voy a ir, voy a quedarme en casa el día de mañana, ¿sí? Todo esto en el contexto del futuro, ¿ok? Teníamos entonces los fanboys. Entonces, what are you doing tonight? Es una pregunta acerca de qué va a estar sucediendo esta noche. Well, I am visiting my grandma. Yes. What are you doing tonight, tomorrow, etc. Yes, well, yes, I am eating pasta. Yes, tomorrow. I am giving some English classes tomorrow morning and tomorrow night. Yes. Preguntas que ustedes pueden practicar, ¿cierto? Vamos a verlas por acá. Sí, tenemos muchas opciones. What are you doing at home during this quarantine? Yes. ¿Qué voy a estar realizando durante esta cuarentena? Well, I am, yes, reading a lot of books this week, ¿cierto? Esta semana estaré en esa acción de ir leyendo varios libros, ¿sí? Ustedes pueden completar aquí otras dos, ¿sí? Con esas actividades que ustedes van a estar haciendo, ¿sí? Que van a estar realizando, llevando a cabo al terminar la cuarentena, puede ser, ¿sí? Estas las planteé al inicio de la cuarentena, ustedes las pueden tomar como al final. Otra vez les repito, no es camisa de fuerza, pero sí sería muy bueno, muy interesante que se tomaran el espacio para practicar, ¿sí? Este aprendizaje, su máximo pilar es la práctica. Ustedes mismos deben crear un ambiente en el que ustedes se acostumbren a practicar, ya que estamos en un contexto donde la lengua no se utiliza, ¿sí? En un contexto donde la señora de la tienda normalmente no habla inglés, donde el señor del bus normalmente no habla inglés, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tratar de generar esos espacios. Por eso les dejo entonces aquí la opción. What is happening in Colombia with COVID-19 in 2 weeks? ¿Cierto? ¿Qué será lo que va a estar pasando con esta eventualidad? ¿En dónde? Bueno, 2 semanas. Well, we are going to the streets, yes, in 2 weeks. ¿Ya? En 2 semanas, ¿cierto? Estamos yendo a las calles, ¿sí? O puede ser negativo. We are not going to the streets, ¿sí? Según ustedes consideren y según ustedes quieran practicar. Por acá también tengo entonces, creo que ya no hay más preguntitas. Sí, la invitación es entonces a seguirnos cuidando y otra vez a preguntar si tenemos alguna duda, alguna pregunta sobre este tema, que recordemos no va a ser parte de ese quiz final. Ok, voy a dejar de compartir por acá, ¿sí? De manera que podamos revisar este ejercicio que nos va a quedar, ¿sí? Para la carpeta de seguimiento. Vamos a minimizar esta presentación por acá para poder ver el documento de Word. ¿Sí? Vamos a darle un poquitico de zoom para que podamos acercarlo y verlo mejor por acá. Tenemos unas actividades, ¿cierto? Pero ¿cuándo van a ocurrir? Estas actividades van a ocurrir el sábado a diferentes horas, ¿sí? Y estas actividades van a ocurrir, van a estarse realizando el domingo también a diferentes horas. ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es utilizar los fanboys, ese for, and, nor, by, or, yet, or so, cualquiera de esas conjunciones que vimos, para enlazar cualquiera de estas actividades, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, aquí el domingo tenemos dos actividades, las podemos linkear, ¿sí? Con una conjunción, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo por acá. On Saturday at 10 a.m. Vamos a buscar esa del sábado, ¿sí? Y va a ser a las 10 a.m. Él tiene esta actividad. Vamos a colocar nuestro nombre, ¿cierto? En este caso, nuestro nombre. On Saturday, yes, I am, ¿sí?
I am. ¿Y qué tengo por acá? Go to hairdresser. Go to hairdresser. Ok, hairdresser. ¿Cierto? Voy a estar yendo a la peluquería, al salón de belleza, bueno, como lo queramos traducir. ¿Qué pasa acá? Tengo que agregar ese ing, ok, ing. Voy a agregarlo ahí de manera que quede en futuro, ¿cierto? Ese ing va a estar en futuro. ¿Listo? ¿Qué pasó acá? Bueno, esta es la actividad, ¿sí? Que voy a estar realizando y este es el futuro cercano que me va a decir cuándo se va a estar realizando, ¿cierto? Estoy yendo a la peluquería, a la barbería. ¿Cuándo? Bueno, eso va a ser el sábado a las 10 de la mañana. Vamos a coger cada una de estas actividades, ¿cierto? Y a transformarlas con ing, ¿sí? Y la expresión de tiempo puede ir al principio, ¿cierto? O también pudiera ir al final, ¿cierto? Yo puedo decir, I am going to the hairdresser on, on Saturday at 10 a.m. To the hairdresser, yes, on Saturday at 10 a.m. ¿Listo? Esto será lo que vamos a hacer con esas actividades que tenemos aquí planteadas. Si se ve la necesidad o la posibilidad de usar los fanboys, lo podemos hacer. ¿Cuándo lo podríamos hacer? Cuando encontramos dos actividades al mismo tiempo, ¿cierto? Bueno, por acá voy a estar comprando un regalo, ¿cierto? Y el regalo va a ser para Tim, ¿cierto? Bueno, esto lo va a hacer acompañado de Lisa, etcétera, etcétera. Esto lo va a hacer acompañado de papá y mamá, ¿sí? Por aquí, pues, podemos incluir los fanboys si es necesario. Si no es necesario, no los vamos a incluir. ¿Listo? Este sería entonces el ejercicio pequeñito que nos queda para esa carpeta de seguimiento que ustedes me van a entregar también en esa sesión final. Ya les estaré dando más detalles de cómo funciona. ¿Listo? Voy a dejar de compartir por acá, ¿sí? Y con esto entonces llegamos al final de esta sesión remota. No sin antes agradecerles por ver el video y por preguntar cualquier duda que tengan. Okay? Thank you for watching. Yes. See you next class. Goodbye. Take care. Stay home, etc., etc., etc. Goodbye.